Muy bien, hay dos parámetros. ¿Por qué estoy hablando? Hematocrito, se le hace ver los resultados, mira, tiene 30%, porque hay 5 millones y aquí 3 millones. ¿Qué pasó? Se equivocó la máquina, la metodología, qué es lo diagnosticado. Ahora, ¿qué metodología aplica para el hematocrito? ¿Cómo hayan los parámetros ahí? Ya, el interno la de bravo. Es impedancia. ¿Ya ves? Por impedancia. Es impedancia. ¿Por qué impedancia? Porque se acuerdan que cuando hay impedancia pasa por un canal y hay un umbral. Y el umbral determina el tamaño. Y eso lo identifica el equipo como ruidos eléctricos. Esos ruidos o fluxos eléctricos van así, tan pequeño, mediano, grande. Todo eso pasa al ordenador y te ejecuta, ¿listo? Y una vez que tengas el tamaño de los glóbulos rojos, te sirve para poder determinar el hematocrito. Es un equipo automático. ¿Ya? Eso es impedancia. Por impedancia eléctrica. Pulsos eléctricos, determinación del tamaño de los glóbulos rojos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los glóbulos rojos, no solamente es una determinación de parámetros, también yo tengo que observar a nivel de la microscopía. ¿Qué espero frente a un BCM menor a 80 centímetros? Veo el microscopio y entonces empiezo a lecturar cuánto realmente miden los glóbulos rojos. ¿Cuánto miden los glóbulos rojos? 12. Leer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 6, 6 a 7 6 a 7 Eso mide un glóbulo rojo. Inferior a eso son microcitos, superior a eso macro, microcitos de bioreporte. ¿Y qué pasa con la hemoglobina? Hemos dicho, ¿no? BCM, tamaño, HCM, y colorcito. CHCM, hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué información me da eso? Tipo, la mía, ¿no es cierto? ¿Qué observa el microscopio? Los rojos hipocrómicos. ¿Sí? ¿Qué es hipocrómico? O sea, ¿por qué? Es más claro. La parte del centro es más claro. Rosáceo. Rosáceo. Ustedes ven el microscopio y ven un glóbulo rojo. ¿Qué hace que el centro sea más claro que los extremos? ¿Estamos? Cuanto más se va ensanchando la parte clara, se va concentrando en los bordes, solamente hemoglobina, digo, una cruz, dos cruces, tres cruces de hipo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y pero por qué la hemoglobina lo vemos a los extremos? Porque no vemos la parte céntrica más clara que la parte externa. ¿Por qué más peso? Claro. Para que cumplan. Porque tuvo el núcleo y salió el núcleo y dejó un vacío. No tiene núcleo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Y de ahí viene, pues, ¿no? Catalogar una cruz, dos cruces, tres cruces, hipocromía. Tenemos que entender primero eso. ¿Por qué la hemoglobina fisiológicamente se ubica a los extremos? ¿Por qué creen? A la capacidad. Por su carga. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Por su carga. Tiene que ver con el transporte de la hemoglobina. ¿Qué tiene que ver el transporte de hemoglobina? Que lo que es, parece mentira, el intercambio entre hemoglobina y CO2, ¿quién crees que juega, es más favorable a la atracción? ¿La hemoglobina o el CO2? CO2. Y la hemoglobina te le cuesta transportarse por ahí.
hay un mecanismo fisiológico que hace que cree mucho más esfuerzo de atraer a la hemoglobina que pasar de cierto. Entonces, por eso que existe esa concentración mucho más en los glóbulos para facilitar el transporte de la hemoglobina. Cuando nosotros hablamos de lo que es ya hipocrómicos, homocrómicos, hipercrómicos, también observamos algunas anomalías a nivel de sangre periférica, especialmente en distintos colores. ¿Qué me inclina a interpretar de repente cuando yo tengo una anemia, tengo todos mis parámetros disminuidos, y observo pues distintos colores de glóbulos rojos? ¿Cómo interpreto? Anisocromía, ¿sí? Anisocitosis. Anisocitosis. ¿Y qué es la anisocromía? Yo veía distintos colores, ¿sí? Ya lo saben, pero ¿qué es la anisocromía? Ya diferentes colores, ya, pero ¿qué es la anisocromía? ¿Quién es ese color diferente? ¿Quién es ese glóbulo rojo diferente de color? ¿Quién es? Un glóbulo rojo. Normalmente el glóbulo rojo, ¿qué color es? Salmón, cierto, rojito salmón. ¿No era carne así? Lo que ustedes digan, anisocromía es un distinto color. ¿Qué color es? ¿Más claro? Morado. Más oscuro. Lila. Lila. Entonces ya no les creo pues cuando me hablan de anisocromía, ¿ves? No conocen, no saben. ¿Qué color es? Más clarito. Es hipocromía. Moradito. Lila. Anisocitosis sabemos, ¿no? Distintos tamaños. ¿Hay anisocromía? Sí hay anisocromía. Distintos colores. Pero ese color distinto que nosotros apreciamos es un color gris, es un color medio plomizo. ¿Por qué lo son? ¿Por qué lo son? Hemoglobina. Por el dióxido de carbono. Estamos interpretando nuestros parámetros. Por el También CO2. estamos interpretando lo que estoy viendo en Por el plomo. propio para poder de Tiene repente plomo, alcanzar profe. bien mi diagnóstico hematológico. Estamos hablando simplemente de un hemograma, no salimos de los glóbulos rojos, nos faltan los blancos y los pequeños. Wow. ¿Y sabes por qué les digo esto? Porque cuando uno observa un resultado de forma automatizada, observas eso, los tres, producto blanco, rojo y plaqueto. Va a depender de su experiencia, ¿no? De su habilidad, de muchos factores, para que solamente observas y diga, ya, lámina, no, esto no, esto sí, no, esto qué raro, esto qué, ¿me entiendes? Pero estás analizando, estás interpretando el comportamiento de los parámetros. Por eso les vuelvo a decirlo. ¿Y cosa hay? Anemia. Entonces me llama a mí la atención. Y todavía veo el HCM disminuido, criterio, lámina periférica. Veo lámina periférica y observo distintos colores. Ya no me digo. ¿Qué es eso? Anisocromía. Anisocromía. Entonces volvamos al inicio, ¿no? A ver, volvamos al inicio, volvamos a nuestras células tan bebitas, para que se entienda esto. ¿Cómo empieza la historia? Vamos a los glóbulos rojos. Estamos en los glóbulos rojos. ¿Ya? Hay dos tipos de células. Las progenitoras y las... ¿Cuáles son las otras? ¿Quiénes son las progenitoras? Que no son reconocibles a la vista, pero sí son reconocibles por citometría de flujo, porque tienen marcadores, tienen CDs identificables para poder diferenciarlos. Pero al ojo es como si fuese un blasto,
todos como si fuesen blancos. No vamos a saber si es una progenitora o una precursora. Pero la primera célula precursora identificable ya, ¿quién sería? Los mieloblastos o los linfoblastos o los demás, los proeritroblastos, los rojos. Ya, floritroblastos. Anterior a esto, ¿qué cosas son? Células las demás unidades formadoras de CO. Muy bien. Entonces ya nos estamos ubicando. Correcto. ¿Qué características confiere un proeritroblasto? ¿Tiene núcleo? Sí tiene. Sí, tiene núcleo. Sí tiene núcleo. ¿Por qué tiene núcleo? Porque es un bebito. Es que el núcleo constituye la razón de ser de la replicación, de la transcripción y de la diferenciación. Si no, pues imagínense. O sea, eso le constituye a la célula madura. Una actividad enorme de replicación, ¿no es cierto? Y gracias a su ARN, o sea que ya al ácido desoxirribonucleico, el ADN, va a pasar a nivel del citoplasma para constituir o sintetizar proteínas. Y tiene que pasar como ARN, ¿no es cierto? Ese proceso, ¿cómo se llama? Transcripción o traducción. Traducción. Pasa el proceso de traducción, ya es ARN. Para sintetizar, ¿a quién necesitan? ¿Qué órganos? A los ribosomas. Entonces, esa maquinaria que ya ha pasado al citoplasma se llama ARN ribosómico. El proeritroblasto, su citoplasma será salmón, será rojito. ¿Qué color es? Basófilo, ¿no es cierto? Y cuando se convierte en eritroblasto basófilo, con mayor intensidad todavía, ¿quién es? La maquinaria ARN ribosómica. Si bien es cierto, no lo vemos, no lo identificamos, no se nota el salmón, ni clarito, ni nada, pero ya la teoría nos dice que ya hay producción de hemoglobina. Ya se está sintetizando hemoglobina. ¿Y cuándo lo apreciamos mayormente? Cuando ya la célula dejó de ser proeritroblasto, llegó a ser eritroblasto basófilo, y llega a ser ¿quién? Eritroblasto basófilo. ¿Qué tiene el nombre? Eso no se va a olvidar. Ahí vienen distintos colores que ves en el microscopio. ¿Se acuerdan de Madagascar? ¿Quién? Ese Martín. Alex le dice a Martín: ¿tú eres blanco con rayas negras o eres negro con rayas blancas? ¿No es cierto? Porque acá estamos hablando de esta célula policromática. ¿Por qué? Porque tiene parte del ARN ribosómico, que es basófilo azul, y tiene parte ya de síntesis de hemoglobina salmón. Eso es lo mismo. Pero todavía no pierde el núcleo. Todavía hay replicación. No como un proeritroblasto, menos como una progenitora, pero sí todavía van a encontrar que se están dividiendo. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Pasa a ser, ¿qué cosa? Ortocromático. ¿Qué pasa en el ortocromático? Ya hay mucha síntesis de hemoglobina y como tal ya no vamos a ver casi color plomizo. Muchos de ellos ya son color salmón, pero todavía tienen núcleo. Y el núcleo va a empezar su recorrido. Va a empezar a decir: ya no me interesas, ya no te necesito. Así es que inicia el recorrido y al final es expulsado. Mire, al ser expulsado ya viene pues los macrófagos esplénicos y fagocitan y se llegan a núcleo. Esa es la fisiología normal. Queda solamente el glóbulo rojo sin núcleo. Pero ¿qué? Todavía de esos restos que van quedando en el glóbulo rojo, llamados ARN. Llamados, ¿qué cosa? Reticulocitos. Retinina. Protoporfirina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina también pasa por un proceso de síntesis.
Y ahí se crea la protoporfirina para que venga, ¿quién viene? El hierro, se ancle y toma toda la estructura de la hemoglobina. Entonces todavía quedan esos restos. ¿Y dónde es perfeccionado ese glóbulo rojo? Ya como glóbulo rojo fotocromático, ya para que pase el reticulocito tiene que perfeccionarse. ¿Dónde se perfecciona? En el vaso. En el vaso, ¿no es cierto? El vaso. En el vaso se perfecciona, corrige todas las anomalías, no deja pasar al glóbulo rojo que está deteriorado, que no está totalmente constituido, y recién pasa sangre peric. Entonces, ¿qué sucede en las patologías? Esos glóbulos rojos Salen que no muy han inmaduros. constituido totalmente su capacidad de hemoglobina, o de repente tenemos mucho más necesidad y la médula ósea produce, termina, el vaso termina pidiendo chepas, hay un proceso inflamatorio y pasan todas las células. Y ahí es donde nosotros observamos distintos colores. Ya no es un eritroblasto policromatófilo, es un eritrocito policromatófilo. Cambian las dos cosas. Eritroblasto policromatófilo porque tiene núcleo. Eritrocito policromatófilo no tiene núcleo, es un glóbulo rojo, pero distintos colores. Y ese color que le atribuye, ¿qué vendría a ser? El ARN ribosómico, restos de ARN, reticulina o protoporfirina. ¿Y eso es lo que se tiñe con quién? ¿Con qué se tiñe? Para yo saber ese plomizo del glóbulo rojo, saber si realmente es reticulocito. ¿Con qué? Azul de metileno es uno de ellos. ¿El otro quién es? Azul brillante de qué? Sí, abre. Ábralo, profe, ábralo. Ya. Vamos a concentrarnos. Muy bien. Tengo dos colorantes. Mire, yo tengo que interpretar correctamente lo que estamos viendo, lo que vamos a observar. Nosotros no nos vamos a alejar más de nuestras metodologías, pero sí le vamos a dar un sentido fisiológico y fisiopatológico, pero primero tenemos que entender mi materia. Entonces, ¿qué cosas son esos dos colorantes? Alternativas. No vitales, vitales o supravitales. ¿Qué es un colorante vital? Para cosas vivas. Para cosas vivas, creo. En células vivas, Ah, algo ahí estaba. pero dentro de mi organismo. Por ejemplo, ¿quién? La tomografía, ¿no es cierto? Con contraste. Todo tipo de procedimientos radiológicos que pudieran aplicar contraste. ¿Por qué? Porque el colorante va a ingresar a nuestro organismo que está vivo y ahí va a colorear y ahí se va a distinguir. No vital. A los muertos. No, cuando ya está La fuera. célula fuera. Ya está fuera, Viva ¿ya o ves? muerta. Estaba por ahí, ¿ves? Por ejemplo, ¿quién? ¿Dónde? Anatomía pasó. Lógica. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Hay recuperación con colorantes no vitales. Supravital. Intermedio. Células vivas, pero fuera del fuera de cuerpo. nuestro organismo. Por ejemplo, ¿quién? Colorante raíz no. Porque colorante raíz, estamos viendo el hemograma, ¿cierto? Y el hemograma, ¿qué cosa observé ahí? Un color plomizo. No estoy viendo la ARN, estoy viendo un color plomizo. Coloreo las células y veo el núcleo, veo citoplasma, veo todas las estructuras, pero no hay ningún elemento vivo. Pero sí tengo la muestra que acabo de sacar del paciente. Que acabo de sacar al paciente. ¿Usted cree que inmediatamente saco? ¿Ya están muertas? No. La célula puede estar deteriorándose, pero su ácido nucleico todavía está activo, especialmente el ARN. Entonces, ¿qué utilizo?
un colorante azul brillante crecido y haré un frotis y voy a colorear. No, a la sangre, ¿no es cierto? Una gotita, o 5 gotas, no lo sé, el protocolo, lo llevan al baño María. O sea, como estuvieran entrando a nuestro organismo a 37 grados centígrados. Que no se muere la red, que capte el colorante. Inmediatamente pasado el tiempo, hago el frotis y veo el microscopio. ¿O no? ¿Qué voy a ver? El ARN, ¿no es cierto? Los restos de ARN. La parte reticulina del ARN y la protoporf y ahí ya no voy a ver glóbulos rojos azulados, o mejor dicho, plomizos, sino voy a ver, ¿qué cosa? Los reticulocitos. ¿Cómo compruebo esto? Déjalo esa lámina 2-3 días o una semana. Yo tengo. Que tú has visto 3, 5, 10% de reticulocitos. Guárdale esa lámina, hagan la prueba. Guárdale esa lámina. Después de una semana, vean, no van a encontrar ni un solo reticulocito. Porque ya se maduraron. ¿Por qué? Porque las células se mueven. Dice, ya desintegra todo. ¿Se dan cuenta? Y eso es un colorante. Muy bien, llegué a lo que es los reticulocitos. Hemos dicho anemia. ¿Cuándo hay la presencia de reticulocitos? Cuando hay una falta. Presencia de reticulocitos. Tiene que ver con la médula ósea. Ajá. ¿Qué es la anemia hemolítica? Es la disminución de los glóbulos rojos. Sí. ¿Cierto? ¿Qué cosa es una anemia? O sea, mejor dicho, una pérdida excesiva inmediata de sangre. Activación de los glóbulos rojos a nivel de médula ósea. Entonces, indirectamente, ¿qué está haciendo los reticulocitos? Tratar de compensar. Está compensando. Y estoy en anemia. ¿Cómo se llama eso? Anemia regenerativa o regenerativa. ¿Sí? ¿Regenerativa por qué? Directamente me está dando la información de que la médula ósea está activa. Y si esa regenerativa está diciendo que la médula ósea no está compensando. ¿Qué me dice? Médula ósea aplásica. ¿Y qué es aplásica entonces? ¿Qué características a nivel de médula ósea dice que es aplasia la información del reticulocito? No me voy más del reticulocito. Claro, tú encuentras pancitopenia o citopenia o bisitopenia, ¿no? En este caso, solamente el glóbulo rojo es citopenia. ¿Sí? Pero puede haber aplasia solamente para glóbulos rojos. Puede haber aplasia general. Pero me está diciendo que los reticulocitos están altos o están disminuidos. Si están disminuidos, me dice que no hay generación de glóbulos rojos. Entonces, candidato a hacer punción medular para comprobar eso. El médico hace la punción, saca una muestra y esa muestra tiene que ser representativa. ¿Y cómo es una muestra representativa a nivel de médula ósea? ¿Qué características confiere para que sea una muestra representativa? Para yo determinar exactamente que sea una aplasia o que realmente no sea. Acuérdense. De estos temáticos de sangre. Es más o menos, pero todavía no llegamos a plan. ¿Eso es lo que es por espículas? Por espículas. Tiene que ver con espículas, creo. Nos va a pegar. ¿Qué sentido? Es válido para lo que es búsqueda de plaquetas. ¿Espículas? 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 A ver si era. Ya ves.
Vale, pues vale, ¿cómo vale? Son de 3 a 4. ¿Qué pasa? ¿Qué son las espículas? 3 a 4 espículas creo que es. ¿Qué son las espículas? Las espículas son las carpetas. Las celdas son ustedes. Y la aguja que viene, tiene que llegar acá al salón. Pero si la aguja va en el pasadizo, va a encontrar un vasito ahí, va a aspirar sangre y no va a encontrar nada de carpetas. Y las carpetas son las espículas. Y me están indicando de que está en el ambiente donde hay células. ¿Entienden? Y si no encuentro espículas, probablemente esas células sean de corriente sangre, de un vasito que ha cogido. Pero si encuentra espículas, esto me dice que acá intentó, se ha cogido esa muestra y se ha llevado, pues, ¿no? Alumno A, alumno B, no sé qué es. ¿Estamos? Entonces ahí sí es representativo. Y cuando la estructura es evaluada en anatomía patológica y también es evaluada a nivel de todo el conteo en un epidemiograma, entonces estoy frente a una muestra que me va a representar que si existe o no existe aplasia para glóbulos. ¿Sí? Muy bien. No nos vayamos a ir, porque eso vamos a coger el tema cuando empecemos. Ya tengo los reticulocitos, por cierto, metodológicamente, quiero pensar acá. ¿Cómo hago manual? Lo han dicho, ¿no? Haciendo una correlación con azotametileno o ¿y cómo se hace el trastorno automático? Calculando. Por citometría de flujo. Va a depender del equipo, ¿no? El equipo de tercera generación y otra que da no identifica. Cuarta, algunos, quinta sí. Los de quinta generación sí identifican reticulocitos. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo identifican los reticulocitos? Con el corregido y no corregido. Hay un colorante. Los equipos automatizados funcionan por un diluyente y lisantes, que van a diluir la muestra, que van a ponerle un medio eléctrico favorablemente al comportamiento de las cargas eléctricas para que apliquen el método de impedancia. Fish. La citometría de flujo los va a conducir y va a haber pues una refracción de la luz para poder identificar el choque frente a los granos en los de complejidad que se utiliza para eso lisantes. Aparte de eso, cuando vamos a identificar glóbulos rojos nucleados y restos de reticulocitos, que son ácidos nucleicos, están los fluorocromos. Entonces son sachets especiales que vienen con características de fluorocromos que van a aplicar hacia la célula y se identifican y se pegan en los ácidos nucleicos. La citometría está diciendo cuántas estructuras de ácidos nucleicos ¿estamos? Pero se utiliza citometría de flujo para eso, pues. Lo hagas manual, sino el equipo automatizado que determina los residuos. No solamente eso, que no se hace manual, saber dónde está madurando, en la médula o en la sangre periférica. ¿Te acuerdas que había unos puntitos de colores en un cuadro? ¿Cómo se llama eso? Liaf. Hablando de reticulocitos, todavía no salimos del tema. Liaf. Y hay trabajos de investigación de eso, ¿ah? Pueden hacer incluso tesis. LDS, SDL. El índice de maduración saber si está madurando en sangre periférica o en médula. ¿Qué información más me da un equipo automatizado? La hemoglobina reticulocitaria. Información para trabajo de tesis, ¿no? Hay trabajos de tesis que están abarcando estos temas. ¿Por qué? Porque esa información es valiosa para que el médico tome una decisión. Si hago función medular o no hago función. ¿Bien?
Muy bien. ¿Qué más vemos en los glóbulos rojos a nivel de microscopía? Ya hemos visto tamaño, ya hemos visto color, la forma. ¿Qué pasa en la forma? Nosotros lo catalogamos como poiquilocitosis, distintas formas. A ver, ¿de qué se acuerdan? La esferocitosis. Son esferitas. Hereditaria. ¿Qué es los esferocitos? Cuando los eritrocitos son esféricos, de forma esférica. A nivel de la membrana, ¿cierto? A nivel de la membrana. Estructural y enzimática. A ver, acuérdense de una enzima. Estos son la estructura. Muy bien, la estructura, ¿no es cierto? Proteína, banda 3, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué hacen, profesor? Pierden esa estructura, pierden ese segmento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los glóbulos rojos empiezan a compactarse. Empiezan a compactarse que no le dan la funcionalidad de ser flexible los glóbulos rojos. Sí me acuerdo, espera, sí me acuerdo. ¿Y qué sucede cuando es flexible? Cuando No es flexible. atraviesa los capilares y empieza a alisarse, a romperse. Otro. ¿Cuál? ¿Otro qué? La esquistocitos. Los esquistocitos. Los lacriocitos. Lágrima, lacriocitos. Estomacocitos. Trepa. ¿Sí? Eliptocitos. Y eso también confiere algunas Los patologías, ¿no? ¿Como quién? A ver. Los falciformes. Anemia falciforme. Los queratocitos, los esquistocitos. ¿Qué forma tienen los esquistocitos? Cachitos. Están rotos, forma de es un casco, ¿no? Están rotos una parte de la membrana. Problemas hepáticos. Estoy confundiendo. ¿Qué más? Aparte de su propia estructura intrínseca. ¿Qué vamos a ver? Inclusiones. Anillos de jabón. ¿Qué más? Puntos sólidos. ¿Qué más? Cuerpos de ¿Qué son esos? ¿Restos de quién? Del glóbulo, del núcleo del glóbulo rojo. ¿Cuáles son las proteínas? Los anillos de K. Entonces, cada uno de esos elementos constituyen a una correcta interpretación del tomograma. Y no salimos de los glóbulos rojos, ¿no? Solamente estamos en los glóbulos rojos. Por algo llevamos. Pasamos a los glóbulos blancos. Después de almorzar. ¿Qué es el hemograma? Después de almorzar. Los glóbulos blancos tienen dos presentaciones en el hemograma. Los granulocitos. Los... No. En nuestro hemograma, en los parámetros. Ah. Una es la fórmula relativa y la otra es la fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sí, no están votando. Ajá, sí sabemos. Hablamos de interpretación, la solución es amplia. ¿Ya? Es amplia y esos son los resultados que nos arroja, nos da altísima información. ¿Y sabes cuándo confiere todo lo que les estoy diciendo? Cuando a veces vamos a hacer una evaluación de lámina periférica. Ahí tiene que ver todos mis conocimientos. ¿Por qué? Porque voy a tener que describir los tres estímulos: rojos, blancos y plaquetas.
¿ya? Y por ende, para todo, ¿no? Hemos estado hablando ya en estas semanas, tengo que entender la fisiología. En este caso estamos hablando un poco de la fisiología muscular. Hemos hablado, hasta nos hemos recordado del cerebro. Los padres llegan a casa y simplemente revisan hematopoiesis, ¿no? El hematopoiesis y cómo confiere ese comportamiento. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los blancos. Lo primero que tengo que ver es, hay dos tipos de fórmulas, una fórmula relativa y una fórmula absoluta. La fórmula relativa expresada en %, la que aquí quiere decir que yo veo una cantidad solamente de glóbulos rojos, de esa cantidad saco el %. Cuando hago un manual, ¿cuántas células ven? 100, ¿no es cierto? En base a 100, es un porcentaje de cada una de las estadísticas que yo he visto. Ahora, si hablo de lo que es absoluta, de forma manual, ¿cómo haría? Yo tengo leucocitos 5.300, le vamos a poner patológico, 15.000 de leucocitos. Tengo abastonados, imitados, eosinófilos, basónicos y en porcentaje, pero eso quiero transformarlo a una fórmula absoluta. ¿Cómo hago? Regla de 3 simple. Leucocitos al 100% y 70% de neutrófilos. ¿Cuántos neutrófilos por milímetro cúbico estoy pesando? Porque leucocitos es 13 milímetros cúbicos, o sea, no. Eso sería el 100%. Si los neutrófilos, que es el 70%, ¿cuántos neutrófilos por milímetro cúbico hay? Eso simplemente. Y esto tiene importancia clínica. No la fórmula relativa, sino la fórmula absoluta. Por eso que los médicos agarran, cuando estás en periferia, porque de repente no tienes equipo automatizado, vas a reportar un grama, una fórmula relativa, un porcentaje. Y agarra el médico y empieza a calcular, ya no tiene nada. Ah, no, este sí, este tiene esto. ¿Qué está haciendo? Está cambiando a absoluta en relación a los leucocitos. En un equipo automatizado ya te da esa información. Ya el médico simplemente interpreta los valores. Y vas a darte cuenta que en la relativa está alto y en la absoluta está normal. ¿Cuál sería su interpretación? La normal. ¿No sería el relativo? O al contrario. En lo absoluto, en lo relativo está normal, pero en lo absoluto te sale una alarma que está elevada. Neutrofilia, linfocitosis o linfopenia. Estamos neutrofilia. ¿Ya? Eso es empezando de lo que es las fórmulas. Ahora vayamos al comportamiento de nuestros parámetros. Ya sabemos muy bien que hay los neutrófilos, ¿qué cosas son? Granulares, y los linfocitos y los monocitos, ¿qué son? Granulares. Cuando yo hablo de los neutrófilos, tengo que ubicarme en que los neutrófilos corresponden a una forma madura. ¿Sí? Para empezar, ¿qué función cumplen los neutrófilos? De defensa. De nuestros organismos. Pero ¿qué pasa con los leucocitos funcionalmente? ¿Quién le atribuye la funcionalidad en los neutrófilos y los leucocitos? ¿Quién le atribuye? ¿Los linfocitos? Ya, pues sé que es para nuestras defensas, pero ¿quién le atribuye a los neutrófilos para que nos defiendan? ¿Qué características debe tener un neutrófilo para que defienda? Memoria de los linfocitos. Los neutrófilos. Los gránulos. Los gránulos que tienen, ¿qué cosa tienen los gránulos? Toxicidad. ¿Sabes? Los gránulos. Son primero japoneses, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. ¿No? ¿Qué han hecho los japoneses en la Segunda Guerra Mundial? Se han despedido de su familia con una ceremonia que nunca iban a volver. Porque está muy bien que esté perdiendo la guerra, pero también van a morir todos. Si no, con su avión se estrellaba.
en el objetivo que ellos determinaron. Gases, ¿no? Los leucocitos son así, los neutrófilos son así, fagocitan y se destruyen. Juntamente con las bacterias. Eso es lo que nosotros observamos. Tienes una lesión, tienes una herida, se infectó, ¿qué cosa pasa? Es pus, ¿no es cierto? Glóbulos rojos desintegrados. ¿Por qué? Porque han combatido por los gérmenes que están ahí. Muy bien. Pero ¿eso qué tiene que ver, licenciado? Con parámetros. Porque no te vas a quedar en tus parámetros, tienes que observar al microscopio. Y en el microscopio tienes que tener un neutrófilo constituyendo esos gránulos. Primario, secundario, terciario y secretores. ¿Qué confiere la funcionalidad de un neutrófilo? Que tenga gránulos secretores que se activen para fagocitar y para destruir a las bacterias. Pero licenciado, yo también veo abastonados. También puedo ver de repente metaminocitos. A ver, entonces recordamos nuevamente. Nos vamos al inicio. Ahora en los blancos, ¿no? ¿Dónde empieza la historia? Está en ser, ¿cierto? Está en ser, las cosas tienen, no se olviden, ¿ah? Esto no les va a tomar el examen. No, ya menos mal. ¿Está bien, profe? No va a venir el examen. Sí, cuando llegues al área de hematología te voy a preguntar esto. Es más, lo tiene que saber. ¿No? Ya como terminó, lo tiene que saber. Células progenitoras. Por eso les pregunte, cuando hagan la especialidad también les van a preguntar esto. ¿Las progenitoras las podemos identificar en el microscopio? ¿En la coloración de Wright? No, listo. ¿Pero cómo las identificamos? Por geometría. De flujo. ¿Y T? ¿Ya? Son las unidades formadoras de colonia. La primera célula precursora, ¿cuál sería? Blast. No. Mieloblasto. Fuerte, ve. Fuerte. No susurres, amigo. Ahorita eso de los tonos de agua vamos a guardarnos para la siguiente semana. No hay que confundir. Cuando yo les digo, esto sí que tiene que ver bien claro acá. Una cosa es realmente la fisiología celular y otra cosa es lo que yo voy a observar frente a la deficiencia metodológica. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, la fisiología celular me dice que la stem cell, unidades formadoras de colonia, Vamos a salir volando. progenitoras, primera célula reconocida a nivel microscopio, estamos hablando de la especie mieloides. ¿Qué vendría? Mieloblasto. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Un mieloblasto. Después del mieloblasto, ¿quién viene? No. Mielocitos. Antes, o mejor dicho ya después, en los de maduración, después del mielocito, ¿quién está? Mielocito. Mielocitos. Después de los mielocitos, Metamielocitos. Después de los metamielocitos, después de los abandonados, Neutrófilos. Segmentados. duro. Esa es división a la izquierda. ¿Sí? Hemos visto división a la izquierda. Vuelvo nuevamente, neutrófilo. ¿Quién sigue? Abastonado. ¿Quién viene? Metamielocito. ¿Quién viene? Mielocito. ¿Quién viene? Promielocito. ¿Quién viene? Mieloblasto. Nunca se olvida. Parto de ahí. Porque yo te estoy diciendo, tu paciente entonces está con división a la izquierda.
ya imagínense de qué estamos hablando. Esa es interpretación. El médico viene, quiero descartar de lesión a la izquierda. ¿Qué se hizo? Sí, yo también. Bueno, después, abastonado, ya, sí, me acordé. No quieres, seguro. Efectivamente, ves al microscopio y encuentras abastonados, metas, trombones, hierros, de lesión a la izquierda. ¿Habrá de lesión a la derecha? Y estamos hablando de los blancos, ¿ah? ¿Habrá dirección a la derecha? Si el médico te va a decir, quiero descartar que haya dirección a la derecha. Y además, quiero que le dosis ácido fólico y vitamina B12. ¿Qué relación tiene la vitamina B12 y el ácido fólico con la dirección a la derecha? Ya todos no se preocupen. Pruebas de hematología especial. No, sí, macrocítica sí, pero ¿qué es la célula? Hipersegmento. ¿Cuántos glóbulos tiene que tener un 5, 4, 5 lóbulos. Mayor de 5, 6, 7, 8, hipersegmento. Y mayor de 30% de hipersegmentación. Dosa de ácido fólico, vitamina B12. ¿De fin? Fíjate tu histograma. Macrocitos. Fíjate tu BCM por encima del 110 femto. Esa es interpretación. ¿Ves? Esa es interpretación. ¿Qué más podemos ver en los glóbulos blancos? Linfocitos, ¿no es cierto? Los monocitos agranulares. Cuando hablamos de una interpretación en los linfocitos, características ya lo conocemos. El linfocito madura en la médula ósea. Los fantasmas. No. ¿Cuándo madura el linfocito? Mediante un estímulo. ¿Correcto? Entonces, ahí nos juega una mala pasada de la tecnología. También es parte de la realidad biológica. Y tengo que darle una correcta interpretación. Tengo linfocitosis. ¿Qué me tiene que llamar primero la atención? El valor relativo. Valor relativo. Correcto, la edad, ¿no es cierto? La edad, un niño normalmente debe ver linfocitosis. Estamos. Pero un niño que tenga, mira, está dentro del valor normal, pero hay predominio de neutrófilos que linfocitos. No necesitas que tenga una neutropenia franca. Simplemente ese cambio ya te está indicando una infección. ¿Viral o bacteriana? Viral. ¿Ves? Entonces, los linfocitos son un tratamiento especial. Un linfocito normal, aparentemente una apariencia normal que no lo puedes distinguir, ¿puede estar frente a una leucemia? Tiene linfocitosis, ¿ah? Sí. Y sí, es un niño. Tiene linfocitosis. Leucemia ¿Qué necesitas linfocítica para aguda. sospechar de una leucemia? Fantasmas. Estamos en demora, no se ven Los bastones de agua. Blastos. más o menos. ¿Qué es linfocitosis? ¿Qué es linfocitosis? Crumpech. Los hombres de Crumpech. Los leucocitos, leucocitosis o leucopenia. ¿Qué más? Anisocitosis. No se vayan del hemograma. Tienen todos los parámetros del hemograma.
La hemoglobina. Niño. Estoy diciendo nomás que no se vayan del programa. ¿Qué más? Estamos en el programa. ¿Qué más? La si tiene trombocitopenia, anemia, leucocitosis o leucopenia y linfocitosis, por más que aparente normal esos glóbulos rojos, característica microscópica, como dijo su compañera, no se atrevan a pensar que es normal. Porque la L1, como leucemia, los linfocitos mantienen características aparentemente normales. Bien, describan solamente algunas características como las sombras de qué? Trompet. ¿Qué más? Leucopenia, leucocitosis, hemoglobina o anemia y trombosis. Miren, son parámetros que a nosotros nos permiten dar una interpretación ya en el laboratorio. Los monocitos. Los monocitos, ¿qué cosa tienen? ¿Qué características deben tener un monocito? Forma de sol naciente. Forma de frijolito. ¿Cómo está su cromatina del monocito? Densa o compacta. ¿Densa o compacta? Una esponja, no es laxo. No es laxo. Porque lo laxo confiere a una cromatina inmadura. ¿Ya? A una cromatina inmadura. Entonces, es esponjosa. ¿Te da un típico comportamiento nuclear? No. O sea, de distintas. Y aquí vuelvo. El citoplasma de un agranular, ¿qué características tiene? ¿Cómo es el citoplasma? ¿Qué color? ¿Acidófilo o basófilo? ¿El núcleo está cementado o es un solo núcleo? Un solo núcleo. ¿Y puedo encontrar un neutrófilo? ¿O un solo núcleo? No. Neutrófilo con un solo núcleo. No. Tipo cementado, pues serían dos. ¿Sabes? Solamente uno. Sí hay. Sí hay. Como si fuese un monocito, ¿no? Sí hay. Sí hay. Pero si su citoplasma es acidófilo, pues no puede ser un linfocito, ni un monocito. Más o menos para orientarles, ¿no? Ya te desoriento. Clásicas, ¿ya? Llamadas pseudo pergelización, donde el núcleo se está guiando, así, está con un ovillo. Y tú ves al microscopio, pues es un solo núcleo. Pero es un neutrófilo. Van a ver el internado. Estamos en el frontis, hemos visto alteraciones hematológicas de la serie blanca. Hemos visto la clasificación de las anemias a partir de la SM para conseguir una anemia fibroblastica o hematológica o una anemia por deficiencia de. Hemos visto los reticulocitos, importancia clínica de los laboratorios, características de las morfologías de los glóbulos rojos, muy bien, y estamos en la serie blanca, hablando de las leucemias, y vamos a las plaquetas. Trombocitopenia. Para terminar, Tengo hambre, no va a alcanzar. la trombocitopenia. Ajá. Ya vamos a partir a 3, ¿ya? Está en serio. Es que tengo que entender eso para reconocer una plaqueta. Y cuando yo hablo de plaquetas agranulares, cuando yo hablo de plaquetas estructuralmente o morfológicamente diferentes, yo tengo que conocer de dónde vienen.
Muy bien. A ver, ¿de dónde viene? Ese. Después viene megacario. Blastos. Después promegacario. Y mega. Cariocitos. ¿Dónde están las plaquetas? Solamente la fragmentación. Solamente la fragmentación. ¿No? Está ubicado a nivel muy cercano a los sinusoides. ¿Por qué? Porque le va a permitir cuando se fragmenta, le va a permitir desplazarse y llegar al torrente. ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva de las plaquetas de los megacariocitos? ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¿Qué hereda? Citoplasma. ¿Por qué la célula es tan compleja? La plaqueta es tan compleja, mucho más que las blancas y que los rojos. Las plaquetas son mucho más complejas. ¿Qué se lleva? El citoplasma. Núcleo. Sí, pero no. nosotros podemos resumirlo en un solo momento. A ver, cuando hemos hablado de los glóbulos blancos, el objetivo de su maduración, ¿qué cosa es? Los gránulos, ¿no es cierto? Ya, y en los glóbulos rojos, ¿qué es? La hemoglobina. ¿Y las plaquetas qué serán? ¿Proteínas? Sí, Proteínas. hay proteínas, hay todo. Pero ¿qué cosa es? Los gránulos también. Los gránulos. Y acuérdense, ¿qué tipo de gránulos hay? Gránulos densos, gránulos alfa. ¿Qué hacen estos gránulos? Juntamente con el calcio intraplaquetario, activan las proteínas, lo que ustedes decían. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas glicoproteínas? Tiene que ver muchísimo en la actividad de las plaquetas, la adhesión plaquetaria y la adhesión plaquetaria. ¿Cierto? Por eso le digo, es bien complejo las plaquetas. Porque si no constituyen correctamente sus gránulos hereditarios de lo que es los megacariocitos, y a su vez, desde los pro-megacarioblastos, en su constitución y en su formación de síntesis de esa proteína importante, por más que tú cuentes plaquetas, van a ser a función, no va a funcionar. Así de simple, no funciona. ¿Y cómo lo mides eso? Tiempo de sangre, indirectamente. También existen procedimientos de funcionalidad plaquetaria. También existen procedimientos de gránulos intraplaquetarios. También existen procedimientos del calcio intraplaquetario, que te da funcionalidad plaquetaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de trombocitopenias, accedemos a dos factores. Una que le estamos diciendo, ¿no es cierto? Que a nivel de médula ósea haya funcionabilidad. Y puede haber ausencia de plaquetas en sangre periférica a consecuencia de repente de problemas celulares. Sí, ¿cómo lo compruebo? De dos compañeros de la con la presencia o ausencia de los megacarios. Si hay presencia de megacariocitos, ¿me indica qué cosa? La disminución de las plaquetas, ¿qué me indica? Que el problema no es a nivel mental, el problema qué cosa es a nivel inmunológico. ¿Entiende? A nivel inmunológico. ¿Quién está directamente relacionado de repente que tenga que ver con esta trombocitopenia inmunológica? ¿Quién? El vaso. El vaso. ¿Cierto? Que crea anticuerpos contra qué. ¿Ven? Ahí estoy interpretando mi trombocitopenia. Y ahí tengo el trabajo de investigación.
Y es más preocupante, les digo, porque sí, a mí particularmente me está preocupando. O sea, me está animando para hacer un trabajo de investigación ahí. Porque se ha incrementado las trombocitos Por lo de las vacunas. a nivel hospitalario. Miren, se está incrementando. Y de ellos, el problema, ¿qué cosa es? Inmunológico. ¿Por qué razón? ¿Dónde estarán esos factores asociados a las trombocitopenias inmunológicas? Citomegalovirus. Además, herpes. Vale. A mí me hace hacer trabajo de investigación. Profe, ¿puede ir la- A mí me hace hacer trabajo de investigación. Muy bien, ahí terminamos. Usted, profesor.